Solo cuando seamos capaces de conocernos a nosotros mismos, seremos capaces de conocer a los demás. Y solo cuando seamos capaces de solucionar nuestros problemas y nuestros sufrimientos, seremos capaces de facilitar realmente la solución de los sufrimientos de los otros a través de la psicoterapia. Licenciada Sonia Paz Rada. Las bases mismas de la psicología sin duda son filosóficas. Comprender la esencia filosófica y espiritual es comprender al ser humano en sus múltiples dimensiones, tal como señala la autora. Sonia Paz nos llevará de la mano de forma delicada por un agradable recorrido por las principales vertientes filosóficas. Lo hará de una manera amorosa y en términos comprensibles, tanto para profesionales, estudiantes o apasionados por la psicología, como también para quien no tenga ninguna base filosófica y psicológica, y cuyo interés sea crecer como persona. Este libro que tengo en mis manos representa un valioso y generoso sum. Esto es el bien supremo o el fin último, un concepto introducido por Cicerón. Con esto, la licenciada Paz se refiere al objetivo final y más elevado que los seres humanos deben buscar para alcanzar la mejor vida posible, asociándose con la felicidad, la virtud y la realización personal a través de una vida con propósito y con sentido. Citando no solo a pensadores occidentales, sino también del mundo oriental, un extracto de la sabiduría muy bien sintetizado y en palabras sencillas para todo lector. Bienvenidos. Comencemos. Será placentero recorrer junto a ustedes los valiosos mensajes de este libro, que nos ayudará a recordar la importancia de ajustar y calibrar la brújula interna, en aras de aplicarlo primero en nosotros mismos, todo el conocimiento que nos ofrece la ciencia de la psicología. Hallarás valiosas no solo las reflexiones del libro, sino también la invitación o sugerencia de mirarte al espejo, mucho más seguido, autoobservarte, conocerte, escucharte, comprenderte, tenerte paciencia y curar cualquier grieta que deba ser reparado antes de entrar y volver a la práctica de la psicoterapia. Pero esta práctica de autoobservarse, conocerse, escucharse, comprenderse, tenerse paciencia, curar cualquier grieta que deba ser reparada, no es solo para psicoterapeutas, sino también profesionales de cualquier área, inclusive para empresarios y políticos que quieran cambiar el mundo. El libro no solo nos ofrece una valiosa recopilación sintética y didáctica de los principales representantes filosóficos, sino que también contiene reflexiones, elementos analíticos, derivados de la propia experiencia de la autora en psicoterapia a lo largo de muchos años. Estas reflexiones cuentan además con un enfoque que remite a los fundamentos de los principios milenarios ofrecidos por la sabiduría de la humanidad, tanto por Oriente como Occidente. Así que
podrás encontrar a lo largo de sus páginas la oportunidad de adentrarte en las corrientes filosóficas más antiguas de la humanidad, que poco a poco van conquistando al mundo occidental. Hablamos del budismo, pero la autora se refiere al budismo en su esencia libre de ritualidades y formas, ya que puede ser aplicado en el día a día con sencillos preceptos que nos permitan adentrarnos a la parte más sublime y sagrada de cada uno como ser humano, viviendo una experiencia terrenal con múltiples responsabilidades y preocupaciones diarias, sin necesidad de hacer grandes sacrificios, peregrinaciones, viajes místicos, rituales religiosos o adentrarnos en monasterios o templos budistas. Porque el templo está dentro de cada uno de ustedes. En este sentido, el budismo no se considera una religión como tal, sino una forma de vida que puede perfectamente ser compatible con la práctica religiosa. Independientemente de la opción personal que cada quien tenga, uno puede ser católico, cristiano o no creyente, y encontrar en el budismo principios y valores que complementen su religión y que le ayuden a ser mejor persona, acrecentando la relación personal con la trascendencia. Todos pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas, sean de salud física, familiar, laboral, etc. Es en esta situación donde necesitamos un guía, un apoyo para seguir adelante. Es importante observar con cautela y cuidado hacia el futuro, ya que las consecuencias futuras de esas decisiones determinarán qué camino sería mejor tomar. Así recordamos al famoso oráculo de Delfos. En Grecia acudían gobernantes, sacerdotes, filósofos y personas del pueblo, todas buscando guía y orientación del dios Apolo, considerado fuente de sabiduría, poder de iluminación. Cada quien llegaba con diferentes preguntas y consultas en su mente y corazón. Pero, en el ingreso al oráculo, una sola e importante consigna estaba escrita en letras de oro. Esta frase llena de sabiduría decía: «Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses». Es importante analizar esta frase del oráculo de Delfos, porque expresa claramente que es importante conocerse a sí mismo. Esto es una importante tarea que debe realizar el aspirante a ser profesional en psicología o el profesional ya formado en las bases teóricas de esta ciencia. Es importante conocernos a nosotros mismos y entender ese origen de nuestras perturbaciones para poder dar soluciones reales a nuestras problemáticas y aceptarnos en todas nuestras dimensiones como seres humanos. Esa comprensión y esa aceptación serán las que nos permitan ser mejores y más eficientes psicoterapeutas. Pero así también está dirigido a personas y profesionales de distintas áreas. Esta frase del oráculo de Delfos te va a permitir a ti vislumbrar el potencial que tienes cuando te conozcas a ti mismo y conozcas todas esas perturbaciones y que puedas observar y comprender aspectos reprimidos de tu ser, las sombras. En este sentido, concuerdo con la autora que la principal tarea que las personas tenemos en el transcurso de la vida es mejorarnos a nosotros mismos, y esto requiere un grado de conciencia que permita conocer nuestras propias luces y sombras, realizar un esfuerzo por descubrir, reconocer y trabajar en aquel lado menos iluminado donde vemos nuestras sombras. Solo así podemos intentar acompañar el camino de otros y llevarles algo de luz a sus vidas de forma humilde y con paciencia. Aquí va una frase muy interesante que te invita a la reflexión. Para corregir a los demás, primero has de hacer algo muy duro: enderezarte a ti mismo. Así también la autora cita el mito de la caverna de Platón, que nos invita a dejar de conformarnos con vivir en las sombras, alejados de la verdadera luz, creyendo y engañados que esa es toda la realidad.
Paz nos ofrece una guía para precisamente salir de la caverna y luego poder invitar a otros a salir de la suya, siempre con un espíritu de humildad, conectando primero con nosotros, con la fuente de la luz, sabiendo que la misma está al alcance de todos, pero a su vez existen condiciones previas para poder verla y disfrutarla, sin olvidar que la luz expuesta en grandes cantidades o de forma abrupta, luego de estar privados de ella por mucho tiempo, puede hasta sesgarnos por el poderoso brillo. Por ello, la delicada tarea del psicólogo, consejero, acompañante en los procesos psicológicos para abordar los conflictos de otros, deberá con mucha paciencia ayudar a ver la luz y ponerla misma, gota por gota, respetando los ritmos de cada quien, niveles de maduración, predisposición, habilidades cognitivas e historia personal, según cada caso. Así que el título de este libro, en tono creativo y provocativo, es una amable invitación que nos hace la licenciada Sonia Paz a reflexionar de forma personal y colectiva sobre la manera como se va ejerciendo la psicología, muchas veces privilegiando pruebas, técnicas, terapias y demás herramientas en piloto automático, perdiendo esa profundidad, perdiendo de vista esa mirada fundamental y cuidado hacia adentro que enriquece cualquier interacción humana y profesional. Cuando Sonia Paz se refiere a la casa del psicólogo, no pretende emitir un juicio de valor respecto al entorno familiar del mismo y la atención o no que pueda brindar a sus familiares o amigos cercanos. Desde una mirada más amplia, más profunda, la casa del psicólogo es su ser individual, su propia psique, su mundo emocional, su propia salud mental como punto de partida. Conocer su propia casa, cuidarla, limpiarla y mantenerla fresca e iluminada es la invitación que la autora hace a todo estudiante, profesional, amante de la psicología y a todos en general. Y en verdad les digo que con toda seguridad y certeza esta obra será útil para su vida, como lo fue para la mía. Este libro me hizo replantear muchas cosas de mi vida. Este libro es una herramienta muy útil para docentes, para estudiantes, para consejeros, para profesionales en psicología, psicoterapeutas, porque, como les decía, les va a generar una reflexión muy profunda y les echará luces en la imperiosa necesidad de conocerse a uno mismo y trabajar primero en lo que podríamos llamar una autoterapia, pues este libro generará reflexión e importantes luces en sus vidas, en esa necesidad de conocerse a sí mismos y esa revisión constante que te va a permitir la adecuada calibración de esa brújula interna. No olvides que quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. Una frase de Carl Gustav Jung, pues las premisas planteadas por grandes filósofos, pensadores y maestros, tanto del Oriente como de Occidente, nos invitan a la autoobservación de pensamientos, de acciones, emociones, etc. Ser tu propio observador te conducirá al autoconocimiento. Y el autoconocimiento sencillamente es reconocer la verdad de uno mismo. Esa verdad nos permite aceptarnos para luego recién comenzar la tarea de trabajar en nosotros mismos. Reconocer nuestras luces y sombras para llevar luz primero a nuestras vidas y esforzarnos para ser mejor que ayer. Y eso estamos llamados a hacer de esta manera. Este libro nos ayuda a comprender la importancia de esa práctica, pues nos va a otorgar luces muy claras a lo largo de sus páginas más adelante. Pues como dijimos, para salir de aquellas cavernas propias o ajenas y adoptar un nuevo enfoque más reflexivo en nuestras vidas. Solo de esta manera podremos dar lo mejor de nosotros mismos a los demás, ya sea en el campo profesional, familiar, social, laboral, empresarial y político. Cualquiera que sea nuestro rol y jugar donde nos toque estar.
Muchísimas gracias, licenciada Sonia Paz, por este maravilloso libro que tengo en mis manos. Es un privilegio para mí divulgar sus páginas en mi canal para expandir su alcance a cualquier parte del mundo.